Tranza banda, ¿cómo están? Hola, bien, ¿ustedes? Buenos días. Pues aquí todo chido, valiendo riats. ¿Y ustedes cómo van? ¿Todo bien? También valiendo reats. Bienvenida. Un Con sueño, estrés. un sueño, porque aquí es una hora menos, Exacto, la hora menos. pinche Sí. clase a las 6 de la mañana, güey. Exactamente. Pero bueno, pues ya ni pedo. Ujú. Al menos tenemos clase. ¡Uy! Uy. ¿Cómo te sientes, Ale? Por cierto. Ay, fíjate que ayer me dio de nuevo la tos, como que se me cerró la garganta, pero la enfermera de ahí de la UNEM me inyectó, güey. Como que me aliviané. Hoy no manches. ¿Qué, el cambio de clima o qué show? Sí, que soy como un bebé. Mm. Soy un bebecito. El cambio de clima me hace daño siempre. Oye, por cierto, un tip de vida, la cama de la izquierda, ahí en Tepic, es en la que sí llega la señal de internet. Ya me pasaron la de arriba. No, por eso, pero solo llega en la cama de la izquierda, la que está más pegada a la puerta. Si te vas a la de la derecha, ya no llega. Mm, sí, en esta estoy, en la que está pegada a la puerta, Ujú, porque hace covachita. Entonces en esta exacto. puse. Sí, ¿Y que ya fuiste al ramen o qué? no, güey, ni he tenido tiempo. Ayer choqué. ¿Cómo crees? Ay, sí, estoy bien pendeja. No, Atropella no una, digas eso. atropella una moto, güey. Ay, ¿cómo crees, hija? No No manches. manches, ¿y cómo estás? Pero ¿tú Y- estás bien? Sí, y el de la moto también, pero me asusté mucho. Es que ayer me Claro. mandaron a ver a unos postquirúrgicos que se Ajá. complicaron en la cirugía de ayer. Entonces me dijeron que fuera en la mañana a verlos y que después de ahí me fuera a la loma a cubrir a Tanaka, porque a Tanaka lo mandaron a una jornada de no sé dónde. ¿De dónde era Midori? Del grullo. Oye, ¿y cómo están? Del Grullo. Pues bien, fíjate, me encargaron mucho a Antonila para ver si no había tenido desprendimiento de cemento, Ujú. pero, pero no, Ay, qué o sea, bueno. todo bien, la verdad yo pensé que iba a estar así como me la platicaron, como más feyón, Sí, pero estaba no, bien asustado Tanaka, güey. Nunca lo sí, había visto así. Sí, ese sí, güey mantiene la calma bien cabrón. sí, la verdad no estuve muy al pendiente yo de las cirugías porque estuve en la UNEM, pero cuando regresé la cosa sí estaba tensa, pues. Eso Bueno, dijo ella. el punto es que todo bien, ¿no? Entonces de ahí me fui a la Loma, pero no sabía cómo llegar y ya era tarde, me dijeron que estuviera ahí a las 10. Ujú. Entonces me tardé con la señora de cemento, que le tenía que poner un lente y así. Entonces le dije a Cassandra, le dije, oye, ¿cómo me voy? No sé qué. Me dijo, mira, de aquí a la izquierda. Y le dije, ok, solo quiero dime para dónde me voy y ya de ahí pongo el Google Maps. Entonces lo puse y en la mera esquina iba a dar vuelta a la derecha. Y una moto se me metió por la derecha también para dar vuelta a la derecha. Y pues no la vi, güey, o sea, neta, no despejé bien, se me metió, no sé. Y nomás lo veo en el piso y yo dije, changos, güey, ya lo maté. No manches. Dije, me asusté mucho, güey, mucho, mucho. Dije, güey, o sea, un carro como sea, ¿no? Pero dije, güey, la moto. Sí, claro. Ay, bueno, pero qué bueno que no. ¿Y no pasó a mayores? Supongo que no. No, pero llegó la policía, llegó Ay, los seguros, ya sabes, la gente gritándome de todo hasta de lo que me iba a morir.
Ay, no manches, preciosa, qué mal. Y un argüende que se armó ahí en la avenida. Y ya, total, de que me asusté y ya Pueblerino resulta que yo, chismoso. yo nunca me percaté que el que estuvo mal, pues fue él, güey, porque él se me metió. Yo estaba asustada por él. Dije, güey, me van a detener, se van a llevar el carro, o sea, neta me apendejé, ¿no? Y ya cuando Ah, llega es que la en esa policía, situación nadie sabe cómo actuar así al 100, la sí, neta. cuando llegó la policía, o sea, le dije al chavo que, o sea, se levantó él por su propia cuenta, todo bien. Yo andaba vestida de médico, güey, traía la bata, tío, que me salí en chinga. Obviamente me bajé, le dije, oye, ¿estás bien? No, sí, le dije, seguro, mira, soy médico. Así, no. Le dije, discúlpame mucho, le dije, es que no soy de aquí, traigo un buen de prisa. Yo súper apenada. Y el chavo de que no, no te preocupes, yo me metí. O sea, desde ahí él como que aceptó Ah, la va, culpa. qué Dijo yo, decente. ajá, me dijo, yo me metí, pero todo bien. Y ya nos íbamos a despedir y yo no había visto mi carro, güey. Y él intenta prender su moto y la moto no prendió. Y me dijo, ahí va a estar el detalle, no prende la moto. Y ella me dijo, pues le voy a hablar a mi seguro, ¿tiene seguro? Le dije, ah, sí. Le dije, changos, pero pues yo traigo un chingo de prisa, güey, ya eran como las 11. Yo tenía que estar a las 10. Entonces ya le digo, ven, hay que orillarnos. Nos orillamos, empezamos a marcar a seguros, llega la policía, de que a ver, me reportaron un incidente y yo, no, poli, todo bien. Y le preguntan al de la moto, a ver, ¿qué pasó? Pues para sacar dinero, güey. Ah, no, pues hubo un percance, pero todo bien. Ya ve, entonces, ¿para qué le miente a la ley? Así, ¿no? Entonces me Ay, Dios asusté más. santo, ¿no? Ajá, me asusté más y ya el de la moto le dijo qué había pasado. Y el policía pues justo dijo, ah, joven, entonces usted no debió de haber transitado por ahí, usted debió de haber estado por la parte de atrás de la señorita y no sé qué. Digo, entonces usted va a tener que pagarle, o hay de dos, o se arreglan entre ustedes o le marcan al seguro y que el seguro le pague al Mazda, o sea, mi carro. ¿Verdad? El tuyo. Ujú. Ajá. Y así lo empezaron a cuchichear a él y en eso mi seguro ya venía, yo me asusté, güey, y ya yo estaba pendejada y en Ujú. eso dije, volteé a ver mi carro, güey, y mi carro ya tenía toda la fascia caída y estaba chocadito en una esquina. Dije, ah, caray. Entonces me dice, pues, ¿cómo ve, señorita? Y en eso prendió la moto por arte de magia del chavo. Dijo, mira, Ay, ya prendió mi moto. Si quieres por mí ya, no hay problema para que tú llegues a tu trabajo. Y ya me dice el policía, señorita, si usted ya trae prisa y se quiere ir y no quiere reclamar ningún daño, pues que aquí quede. Y volteé a ver mi coche y le digo, ¿y mi carro qué? Y me dice, ah, bueno, pues ahí cambia la cosa. Si usted quiere reclamar daños, pues entonces háblele al seguro. Le dije, no, de hecho ya viene para acá. Y sí, güey, llegaron los seguros y me van a arreglar mi carro. Pero por poquito, por yo sentirme apenada por el güey de que la había atropellado, iba a salir jodida de mi carro, güey. bueno, pues al menos sí se arregló en paz y pues ya al menos te van a arreglar tu carro. Pues qué mal, la verdad qué mal que sucedió así, pero pues Ujú. ya, ni modo. Y Bueno, ya pues, pero al menos total, estás bien, que es lo que importa. sí, total que me asusté, pero sí, todo bien. Ah, bueno. ¿Escucharon mi historia? Mi Dori y Carla. Sí, pero yo Sí, preguntaba que cómo seguías de la tos. ¿por qué no nos dijiste eso? Pues porque no me da. Carla, así de no sé por qué me cuentas, yo nomás quería saber de tu garganta. Mensa. Pues digo con la tos de perro, pero ya me siento. Bueno, Ay, son las peores amigas, las peores. Ya sé. no manches, yo No estuve te creas. bien. Y tú, ay, Mi güey, Dori tengo nomás dice, yo sueño, güey. nomás te pregunté si despertaste bien. Ajá, muteándome, ¿no? Ajá, exacto, mute. Yo nomás dije buenos días. Era desconectar audio. Ya sé, Carla Oye, ha salido.
Es que siempre cuando cierto. nos pasa algo decimos, tú nunca nos dices nada. Güey, pues porque estuve en friega, no manches, en ese momento atropellas a alguien, no es como, ay, voy a atropellar a alguien. Pues Pues no, sí, güey, pues sí. claro que no, estaba asustada, primero a resolver la situación, le marqué al seguro, no al chisme, güey. No, pues no es chisme, es Y de mi que Dori, qué bueno, mira, hago. si no lo mataste, X, güey. X, güey, tú lo notificas, lo subes a Face, Tampoco. O sea, le dices a tus amigas, güey. close friends, le dices a tus amigas. No, güey, pues estaba asustada en cuanto se resolvió ese problema. Me lancé a la consulta. Llego a la consulta de Tanaka, güey, y un güey puteado de los ojos, güey. Así un joven, 18 años, sordomudo, cabrón. Y yo, Guácala, verde, güey. qué Me mal. tardé como ¿Cómo una hora que? en la, una Ajá. hora en la consulta para comunicarme, para que me dijera qué número era. Ay, no. Total que fue un mal día, güey. Y Simón. ya. Llego a la UNEM y me querían correr por la tos. Y la enfermera, ¿cómo sigue, doctora? ¿Aquí enferma no? Y le dije, ay, Almita, ya descabéchame. Le dije, neta, ya. Y ya me puso una de Dexa, güey. Le dije, ya, las similares. Le dije, ponme una de Dexa. Porque estaba como, ya la tos como muy cerrada. Claro. Y ya me inyectó y me aliviané, pero sigo con la tos. De esa tos como que haces esfuerzo, o jalas aire así profundo y pum, te das, ¿sí sabes? ¿Les ha pasado esa tos? Sí, como acá como de Darth Vader, ¿no? Así que... Ándale, como algo así raro. Y ya, dejaron un tamal en la cocina y me lo comí. ¿Creen que estuvo mal? Nah, bienvenida a mi mundo, güey. Si tú te dejan algo en la cocina, es tuyo. Güey, me lo dejaron, o sea, yo dejé mi huevo de la mañana porque no me lo terminé. Lo tapé con una servilleta, llegué y el tamal estaba debajo de la servilleta. Dije, ah, pues me lo plantaron. Me lo plantaron. Dije, la tanda Suena es mía. como cuando los policías que te siembran droga. Güey, no mames. Ahorita que dijiste toser y un paciente, ahí me tocó una paciente muy agradable hasta que estornudó. De repente estornudó y le hace ¡achú! Y yo, ¿Y tú ¿qué qué fue pedo? eso? ¿Qué pedo con este? Ahí me Con dice, el así estornudo, pingüinito? hija. ¿Eh? O sea, dijo achú, literal. No, Ah, ya ah, estaba. no. Achú. Manches, mi Dori, por Dios. ¿Qué? Hay gente que sí dice achú. Tengo mucho sueño. ¿Por qué Manches, tanto? No manches, pues estuvo pesado. No dormí nada. ¿Por qué? Ah, Oigan, Me ya, fui de copiloto. Y ¿neta? no dormí. Ujú. ¿Con quién? ya está la clase, muchachas. Pero todavía no empieza. Hola. Buen punto. Ah, o sea, te la aventaste en vivo, mi Dori. Sí, pero es que estábamos bien cansados. Ya ves que salimos bien tarde de Tepic. Ajá. Llegamos a Guadalajara a las 4 y a las 3 y a las 4 pues ya íbamos a Casimiro. Pero en Casimiro hasta eso no terminamos tarde, pero pues sí llegamos a Guadalajara como a las 2. Pero todo bien. Chales, bro. ¿Y quién fue de residente? ¿A dónde? A Casimiro. Fue Mirandita, Héctor, Mario y yo. Bueno, Mario estaba ya en Casimiro Ay, y ya nos ¿y regresamos. cómo le está yendo a él? Bien. Bien. Pero ya venía para Guadalajara, ¿no? Sí, pero todo súper bien. Ya se regresó para la jornada, ¿o qué? Sí. Porque yo le pedí un libro y me dijo que venía manejando. Oigan, por Hola, cierto, buenos días. ¿Se escuchan los de Zoom? sí, aquí Sí, estamos. súper bien. Sí, se escucha.
¿Qué pasó? Sí. ¿Le picaste algo, no? Según yo le eso. Hola, buenos días. Pues mi nombre es Arisbel Gutiérrez y soy residente de primer año y junto con la doctora Daniela Pérez, fellow de rutina, voy a dar el estudio de tratamiento de degeneración macular relacionado a la edad con terapia fotodinámica. ¿Por qué no avanza? Bueno, para la presentación, nos basamos en dos estudios, que es sobre la terapia fotodinámica en neovascularización coroidea. Estos son dos estudios que se hicieron alrededor de un año, el TAP 1 y el TAP 2 en otro año, que es la continuación. Y vamos a empezar con el primero, que es la terapia fotodinámica en neovascularización coroidea con degeneración relacionada a degeneración macular, que se realiza con betaporfina. Este estudio, pues, los dos son ensayos clínicos aleatorizados multicéntricos, son dobles ciegos y son controlados con placebo. Para el estudio se realizó en 22 estudios de oftalmología en América del Norte y en Europa. Los pacientes con lesiones subfoveales de neovascularización coroideas causadas por la degeneración macular relacionada a la edad de menos de 5.400 micras o menos. Se realizaron este estudio en 609 pacientes que fueron asignados aleatoriamente a betaporfina de 6 miligramos por metro cúbico o dextrosa al 5% en agua de 30 mililitros durante 10 minutos para los pacientes en placebo. 15 minutos posterior a la infusión se les aplicó láser de 689 nanómetros emitidos por 50 joules centímetros cúbicos a una intensidad de 600 miliwatts centímetros. Los criterios de inclusión que se utilizaron para el ensayo, para el estudio, fueron aquellos pacientes que tenían una agudeza visual mejor corregida, que iba desde los 20-40 hasta los 20-200 a 2 metros. Que tuvieran esos pacientes evidencia de neovascularización coroidea que fuera causada por degeneración muscular y que se extendiera bajo el centro geométrico de la zona avascular foveal. Que tuvieran lesión con evidencia de un patrón angiográfico con fluoresceína y neovascularización coroidea clásica o bien oculta. También se agregaron aquellos pacientes que tuvieran un desprendimiento seroso del epitelio pigmentario de la retina, una dimensión lineal de toda la lesión de al menos 5.400 micras y pacientes que fueran mayores de 50 años y por supuesto aquellos que nos pudieran dar su consentimiento informado y que estuvieran dispuestos a participar. Los pacientes o los criterios que se utilizaron para exclusión de pacientes fueron aquellos que tenían un desgarro del epitelio pigmentario de la retina, cualquier enfermedad ocular importante que no fuera neovascularización coroidea y que comprometiera la visión del ojo que se iba a estudiar, incapacidad para obtener fotografías para documentar o bien un antecedente de tratamiento de neovascularización coroidea en el estudio, en el ojo que se iba a estudiar. Pacientes que ya tuvieron una participación en otro ensayo clínico oftálmico o de cualquier tipo de ensayo. Hepatitis activa o una enfermedad hepática clínicamente significativa. Pacientes con porfiria, terapia fotodinámica de una terapia fotodinámica ya previa de neovascularización coroidea, o bien pacientes con cirugías intraoculares en los últimos 2 meses o capsulotomías en el último mes en el ojo que iba a ser estudiado. Bueno, estas gráficas son las tablas que nos aparecían en el estudio, en donde en la de su lado izquierdo
En la del lado izquierdo vamos a empezar por las del lado izquierdo, que son las características en las que se basaron para cada grupo. Para el grupo que se hizo con betaporfina, que fueron alrededor de 402 pacientes, y para el grupo placebo fueron 207 pacientes. De los 402 pacientes de betaporfina, 214 fueron mujeres, y de estos, la edad media que se tomó fue alrededor de 74 años, mientras que en los pacientes placebos también la mayoría fueron en mujeres y la edad media fueron de 76 años. También nos habla sobre la agudeza visual que tenían los pacientes al momento en el ojo de estudio, donde la media iba desde los 20 a desde 2040 al 2080, y en un rango de pacientes de los 73 a los 54. Para los pacientes con betaporfina, de los 402, 203 pacientes tenían esta agudeza visual de 2040 a 2080, y los de placebo, 101, tenían esta agudeza visual. Del grupo de betaporfina, 199 nos quedaban con una agudeza de 20-100 a 20-200, y para el grupo placebo eran 106 pacientes. Y en la gráfica de la derecha, pues ya nos habla sobre las características que había en los pacientes, ya si había el área según que estaba afectada en cuanto a las micras. Y pues bueno, en esta tabla ya también nos habla, en el lado izquierdo tenemos al grupo que recibió betaporfina y en el lado derecho al grupo placebo. Se hizo el seguimiento y a los 3, a los 6, a los 9 y a los 12 meses. En este tiempo se fueron pues excluyendo pacientes, y vamos a empezar con el grupo de betaporfina, que dice que el seguimiento de los 3 meses, los pacientes que recibieron de los 402, 365 pacientes recibieron el tratamiento, mientras que el resto se excluyó. Esto era porque no había una evidencia que hubiera una fuga en la neovascularización coroidea con los pacientes que no tenían tratamiento. Para el mes 6 ya teníamos del 99% del mes 3, ya teníamos un 79.1% de los pacientes solamente, y se excluyó el 16.7%, es decir, 67 pacientes se excluyeron. Para el seguimiento del mes 9, los pacientes de los 402 ya solo teníamos 280 pacientes recibiendo el tratamiento, mientras que ya habíamos excluido 91 por la misma razón, que no había una evidencia. Y para el mes 12 solamente teníamos 256 pacientes, es decir, el 63.7%, mientras que en el grupo placebo, en el seguimiento del mes 3, de los 203 pacientes que iniciaron el tratamiento, se excluyeron el 3.4%, es decir, solo 7 pacientes. Para el mes 6 ya teníamos un total de 190 pacientes con tratamiento recibido y un 3.4% de los pacientes que se excluyeron. En el seguimiento del mes 9, teníamos un total de 172 pacientes que recibieron el tratamiento, y aquí ya teníamos 18 pacientes excluidos. Y para el seguimiento del mes 12, del 100% que iniciamos al principio, ya solo teníamos un 78.7% de los pacientes que recibieron el tratamiento, mientras que se excluyó el 10.6%. Estos pacientes pues se fueron excluyendo. La principal característica fue porque no había una evidencia de que hubiera una fuga en la neovascularización coroidea, aparte pues de que algunos
se fueron retirando del estudio o por decisión o por voluntad, eran variaciones, ¿no? Y el resultado que hubo en el TAP 1 fue que de los 609 ojos de los pacientes que se estudiaron, fueron asignados con terapia de betaporfina solo 402 ojos, mientras que los 207 ojos restantes fueron asignados a tratamiento con placebo. Fueron más mujeres, el grupo de mujeres fue mayor asignados a placebo, y para betaporfina fueron mayor el número de fumadores y exfumadores que se agregaron a este grupo. Se comprobó que hubo más lesiones con sangre aquellos pacientes que fueron asignados al placebo, y 94% de los pacientes completó solamente el seguimiento de los 12 meses. El resto pues fueron los que fuimos excluyendo o perdiendo en el camino. En esta tabla se nos muestra la distribución de frecuencia de los cambios en la agudeza visual que hubo desde que inició el tratamiento y al seguimiento a los 3 y a los 12 meses. En la parte pues de la izquierda tenemos los cambios o los aumentos o disminuciones que hubo, ¿no? En la agudeza visual. Luego tenemos las cifras que aparecen en el medio, es el seguimiento a los 3 meses, y la de la derecha va a ser el seguimiento a los 12 meses. En el seguimiento a los 3 meses tenemos que, bueno, entre los cambios de la agudeza visual podríamos encontrar que hubiera un aumento o pérdida de líneas. En el seguimiento a los 3 meses teníamos que el grupo de betaporfina se mantuvo sin cambios, o sea, el mayor número de pacientes se mantuvo sin cambios, es decir, que no aumentó ni ganó ninguna línea, mientras que el grupo placebo teníamos que había aumento de 1 a 3 líneas a los 3 meses. Y el seguimiento a los 12 meses teníamos que el grupo de betaporfina había disminuido algunas líneas, y también era casi el mismo número de pacientes que había disminuido también con el grupo placebo. Los resultados de la visión que se obtuvieron fue que se observaron efectos beneficiosos del tratamiento con betaporfina en comparación con el placebo. En el mes 12 teníamos que el 61.2% de los ojos tratados que fueron con betaporfina en comparación con los de placebo, que habían sido el 46.4%, habían perdido menos letras o menos de 15 letras o menos de 3 líneas de agudeza visual, y que el 16% de los tratados con betaporfina tuvieron una mejoría de 1 o más líneas de agudeza visual en comparados con el 7% del grupo placebo. Esta tabla pues es el porcentaje de los ojos tratados que fueron pues con betaporfina, que es la gráfica, que es esta, las más oscuras, y la de placebo, que es la más clara, la barra más clara. Esta pues nos hace la ausencia que hubo de fuga en cada visita que hubo con los pacientes, al mes 3, al 6, al 9 y al 12. Y tenemos que la mayor ausencia que hubo siempre fue con los pacientes, que el porcentaje mayor fue con los pacientes que utilizaron o en el grupo de betaporfina, mientras que los que tuvieron menos ausencia pues fueron los grupos placebo. Y en esta otra tabla pues tenemos qué tanto disminuyó la lesión en el examen en los 12 meses. La barra igual, oscura, corresponde al grupo de betaporfina, mientras que el área más, la barra más clara es para el grupo placebo. Tenemos que hubo una mayor disminución del tamaño en los pacientes con betaporfina, en aquellas áreas de disco que eran de menores de 3 o de 3 a 6 áreas de disco. Pero el grupo placebo pues tuvo una mayor, bueno, igual acá, en las lesiones que tenían mayores a 6 áreas de disco,
seguía ganando el grupo placebo porque, el grupo de beta-porfina, porque el grupo placebo se mantenía casi igual a como había iniciado. Y estas imágenes es del mismo paciente. Son los cambios que se observaron en el tratamiento con beta-porfina y con láser que se les dio. Y pues notamos esa al tercer, al 9 y al 3. Es al 3, al 6 y al 9 mes del estudio, donde podemos notar que en la imagen a izquierda pues había había evidencias de fuga, y ya podemos ir notando los cambios que hubo y que ya para el noveno mes ya no había nada de fuga, que sí se mantuvo controlado a los grupos de beta-porfina con láser. Y en estas gráficas vamos a encontrar la distribución del cambio de la agudeza visual en el examen del mes 12, tanto para los ojos tratados con beta-porfina y aquellos grupos al grupo del placebo. Tenemos igual, o sea, siempre fue mayor en aquellos pacientes con un área de neovascularización coroidea clásico que abarcaba el 50% de la lesión. Teníamos que aumentó mayor número de líneas en el grupo placebo, el grupo beta-porfina, perdón. Y tenemos que el grupo es del lado izquierdo, y las del lado derecho tenemos que está ganando el grupo de placebo en una disminución de la agudeza visual. Para los pacientes, que es la tabla esta del medio, que eran a pacientes con un área de neovascularización clásica menor del 50 pero mayor del 0% del área de la lesión, tenemos también que el grupo placebo aumentó en las líneas ganadas en agudeza visual, y el grupo placebo gana en disminución de agudeza visual. Sin embargo, se ve que hubo como algo muy parejo en tanto el grupo placebo como el grupo de beta-porfina, en una disminución de las líneas de 30 líneas, de 30 letras, perdón. Y en la gráfica de abajo, pues tenemos aquellos pacientes que tenían una neovascularización coroidea clásica, y tenemos que se mantuvo igual el porcentaje para los dos grupos en aquel aumento de 15 letras, pero hubo un aumento y una ganancia en los pacientes de beta-porfina en cuanto a la agudeza visual, y en cuanto al grupo placebo, pues seguía ganando en el porcentaje de disminución, perdíamos más letras. Y como conclusiones del TAP 1, teníamos que se muestra que la beta-porfina reduce el riesgo de la pérdida de la visión en comparación con el placebo durante al menos un año en pacientes con degeneración macular a la edad que también tienen neovascularización coroidea subfoveal. Este tratamiento con beta-porfina redujo el crecimiento de la lesión, se asoció con el cese de la fuga de la neovascularización coroidea clásica y la disminución de esta misma. Y pues estos eran los efectos adversos que íbamos a encontrar, o que encontramos en el estudio, donde el grupo de beta-porfina ganó el evento adverso del disturbio vascular, y lo menos el menos efecto adverso que pudimos encontrar era la falta de perfusión capilar retiniana en menos porcentaje, mientras que el grupo placebo se mantuvo, pues se pudiera decir que igual en la cuestión de que el efecto que ganó fue el disturbio visual, y los menos efectos pues que se encontraron fueron reacciones de fotosensibilidad, pues porque estos pacientes solamente se les inyectó dextrosa, y también pues el dolor relacionado con la infusión, porque pues era la dextrosa solamente lo que se les inyectaba. Entonces, cuando terminaron este estudio, a los 12 meses, dijeron, ok, vimos que sí hubo mejoras en estos pacientes, entonces vamos a seguir el estudio, vamos a hacer otros 12 meses de estudio en los mismos pacientes, con los mismos pacientes que ya teníamos, vamos a continuarlos. Entonces,
351 pacientes de los 402 de betaporfina que que teníamos en un principio, y teníamos un 178 pacientes de los 207 pacientes del grupo placebo. Ya por esto, porque ya eran los pacientes que ya fueron con criterios que se fueron saliendo del estudio. En el examen del mes 24 para el estudio primario teníamos que el 53% de los pacientes tratados con betaporfina y teníamos un 38% de los pacientes tratados con placebo perdieron menos de 15 letras de agudeza visual. Y esta es la tabla pues que nos lo demuestra. Se empieza desde el mes 0 hasta el mes 24 y el rango de línea que fueron perdiendo. Y tenemos que la línea azul es el grupo de betaporfina y la línea gris es el grupo de placebo. Y tenemos que siempre el grupo que más perdió agudeza visual fue el grupo placebo. Durante todos los meses siempre se mantuvo como en un rango mayor que el grupo de betaporfina. Y en la parte de abajo pues nos aparece el grupo, nada más que nada el número de pacientes que estuvo en riesgo durante todo el estudio del grupo de placebo y del grupo de betaporfina. Y en esta tabla pues nos muestra la distribución de frecuencia que hubo en los cambios de la agudeza visual desde que iniciamos el tratamiento hasta el mes 24. Es decir, aquí ya incluía desde el TAP 1, desde el mes 1 hasta el mes 24 del TAP 2. Y pues teníamos que para el grupo de betaporfina se mantuvo una ganancia de 34 a 53 letras, que era un 20-100 hasta el 20-160, mientras que los pacientes con del grupo placebo se mantuvieron en una ganancia de 20-200 a 20-500. Aquí pues se demostraba una vez más que sí funcionaba la betaporfina utilizada en estos pacientes porque tenían una ganancia o tenían una estabilidad en cuanto a su agudeza visual, mientras que el grupo de betaporfina pues se mantenía con alguna disminución o pérdida de líneas. Y pues esta gráfica, estas son aquellos pacientes que tuvieron progresión y los que no tuvieron. Del lado izquierdo tenemos aquellos pacientes pues que fueron tratados en la azul con betaporfina y en la gris con placebo. Y fueron los que se identificaron en un inicio con una neovascularización coroidea, pero que tenían una ausencia total de fuga. Y pues tenemos que siempre fue con una ganancia el grupo de betaporfina, y el grupo placebo pues siempre había pues una disminución significativa. Mientras que en el lado de la derecha tenemos que ganaba el porcentaje de pacientes que tuvo una progresión en cuanto a la fuga. Y tenían pues también pues un mayor deterioro, ¿sale? En su agudeza visual. Y como conclusión de este estudio teníamos que los resultados de este estudio adicional brindaban una evidencia mucho más convincente de la efectividad de la terapia con betaporfina en el tratamiento de las lesiones que se consideraban predominantemente de una neovascularización coroidea clásica al inicio del estudio. En el segundo año del seguimiento, en el grupo tratado con betaporfina, no se observó pérdida de la visión ni atrofia del epitelio pigmentario de la retina como sí se observaba en aquel grupo placebo. Y sin el retratamiento de los ojos del estudio con fuga de fluoresceína de la neovascularización coroidea durante los segundos 12 meses de seguimiento, es posible que no se hubieran obtenido los resultados favorables que se obtuvieron al final del segundo estudio, que fue al mes 24. Se observó también en el examen del mes 12 el beneficio del tratamiento en el examen del mes 24 fue mayor
no solo para el grupo con las lesiones de los ojos con lesiones predominantemente clásicas, sino también para aquel grupo de ojos compuestos por una neovascularización coroidea clásica sin neovascularización coroidea oculta al inicio del estudio. Los resultados de los 2 años de la terapia con fotodinamia fortalecen la evidencia de los resultados de 1 año de que la terapia con betaporfina puede reducir de una manera segura el riesgo de la pérdida de la visión en pacientes con una neovascularización coroidea subfoveal, predominantemente clásica causada por una degeneración macular relacionada a la edad, con o sin neovascularización coroidea oculta, y que la betaporfina debería de prescribirse para este tipo de lesiones. Para los pacientes con una degeneración macular relacionada a la edad, con lesiones subfoveales mínimamente clásicas, no teníamos las pruebas suficientes en este momento para hacer una recomendación respecto al uso de la terapia con betaporfina. Y pues eso sería todo de mi parte. Entonces, Bueno, pues estos estaban en una típicas que son como la violencia para y la conversación provincial. Actualmente quería saber si tenemos otros CIPAE, que son los que están difíciles, pero sin embargo, la institución en el cual se ha visto que sí ha reducido la progresión de organizaciones por idea plástica, no pero sí, solamente plásticas, más ocultas, mínimamente plásticas, todavía no hay un estudio que lo haga. Actualmente se están haciendo estudios en el cual tratan de encontrar terapias dinámicas con el uso de transformadores. Todavía no están establecidos, pero es como que sabemos que ahorita los tratamientos actuales para eso pueden hablar. No practicamos el salándolo, ¿Verdad? no se practica el salándolo. No, no, en esos lugares ya no se usa. Ya este estudio es un estudio bien, pero es un no sí, mental, ya
Buenos ¿Se ve días, bien? chicos. ¿Se ve bien la pantalla? ¿En Zoom? No hay No nadie se para la hora, ve, así que... no se ve, No se no. ve en forma de presentación. Mira, ves. Es que es el problema. O sea, se ve como en las diapos, pero en presentación no. Sí. No, aquí no dice. Es en el Zoom. Ya se ve. Está compartiendo ya. Sí, en modo. ¿Ahí está? Ahí está, dale. Entonces Ahí aquí lo está. vamos a ver con tus apuntes. Bueno, no importa que lo vean, no lo vean. No, quito. El modo moderador. Es que quieren las Ahí dos. se ve bien. Ese es el problema. Sí, bueno, entonces, ¿qué se cree? Pues no sería ideal, pero... Sí. Vamos a comenzar, pues. Buenos días a todos. Creo que sí se puede escuchar. Oye, pues el indicado, ¿qué te pasa? Vamos a ponerle Zoom. No, ¿verdad? Vamos a comenzar desde cero. Deja de compartir. ¿Ok? ¿Quién puede compartir? Acá. Cierra. No. Ah, no. Es que no tiene. Pero no deja de compartir ahí. No, esto es que esto está con cable. Está con sombra. Ah, ok. Pero ahí no estés compartiendo en Zoom. Tienes que compartir. Sí, pero necesito... ¿Por qué no ponemos en pantalla dos? ¿Cómo se ve esto? Ahí se ve en modo moderador. Ah, modo moderador. Carlos. Vamos a poder. Bueno, No se puede. quítalo nomás. Lo he hecho, ¿Cómo se ve eso? Igual también. En su momento. Pero la concha de la lora. Ahí va. Si no, X, déjenlo en modo moderador, no pasa nada. Igual ya se ve. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es José Néctor Ayala y vamos a hablar un poco acerca de las complicaciones relacionadas con la incisión de la cirugía de catéteres. Acompañado de nuestro fellow César Borrás. Me cambia un poco. Pues vamos a iniciar una falcomulsificación ejecutando incisiones correctas, ya que es fundamental para realizar una cirugía cómoda y confortable y para evitar futuras complicaciones. ¿Sí? Vamos a ir ahondando más del tema a medida que vaya avanzando la presentación. En general, la falta de adecuación de la incisión practicada viene condicionada por diferentes errores, como ser la localización, la distancia y la arquitectura de las incisiones. ¿Sí?
Hablando de la localización puede ser corneales y esclerales, y vamos a hablar un poco más de las corneales, que son las que practicamos más a menudo dentro de nuestra práctica en nuestra residencia. Las incisiones corneales, pues, tienen varios beneficios y varias, por decirlo así, efectos adversos a la hora de su realización. Cuando hablamos de distancia, la distancia sería si se hace paralimbar, limbar o a qué distancia del eje visual la realización, porque esto va a producir dificultades si se hace muy cerca del eje visual para la visualización de nuestra cirugía. Y la arquitectura pues sería si son verticales, horizontales o si tienen algún tipo de angulación, en donde esto nos puede conllevar también a complicaciones dentro de nuestra cirugía de FAC. Vamos a hablar un poco de la profundidad de la lesión. La profundidad pues puede ser superficial profunda. El trayecto estromal, que sería la longitud del trayecto donde realizamos la incisión desde el epitelio al endotelio, que puede ser larga y corta. Entrada en la cámara anterior, que puede ser prematura o avanzada o como le llamamos nosotros, tunelizada. Y la anchura pues puede ser ajustada o holgada. Hablando de la profundidad, la superficial nos puede traer varias complicaciones, como ser problemas en epiteliales y pues la dificultad de la visualización en nuestra cirugía. La profunda, pues generalmente una de las complicaciones más frecuentes es que el trayecto del medio externo hacia la cámara anterior es bastante corto, entonces hay más facilidad de fuga. Al igual en el trayecto intraestromal, si es corta va a pasar lo mismo como si fuese profunda, y si es larga, pues se pueden formar edemas, quemaduras en las incisiones corneales y otro tipo de complicaciones. Hablando de la entrada en cámara anterior, puede ser prematura avanzada. Si es prematura, va a ser corta y la profundidad va a ser profunda. Entonces van a hacer que haya más fuga, más fácilmente fuga de humor acuoso hacia el medio externo. Y hablando de la anchura, si es ajustada o holgada, pues si es ajustada, pues va a dificultar la manipulación dentro de la cámara anterior, y si es holgada, todo lo contrario. Va a haber más facilidad de fuga tanto de estructuras intraoculares como del iris, como de humor acuoso. Hay que tener más o menos una media, ¿sí? Para realizar los tipos de incisiones a la hora de hacer la cirugía de falcomulsificación. Este es un esquema pues donde muestra los diferentes tipos de esquemas de incisiones que le había comentado anteriormente. En la primera incisión de la 1.1A, pues es una incisión correcta, ¿sí? Paralela al iris y con una angulación de 15 y 20 grados a nivel de la córnea. Y tiene que ser completamente, digámoslo, cuadrada, ¿sí? No tiene que tener ninguna desviación vertical o horizontal la incisión. Pues de la distancia del eje, pues una de las complicaciones más frecuentes es que si las hacemos muy limbares, pues la hemorragia, ya que en el limbo tenemos vasos sanguíneos muy pequeños que a veces no podemos observar y se producen este tipo de complicaciones. ¿Cómo se resuelve? Pues básicamente no tiene ningún tipo de complicación significante, ya que al tener una presión positiva dentro del ojo, pues no ingrese hacia la cámara anterior. Otro tipo de complicación, pues es el edema postoperatorio
debido a la manipulación de la incisión. También puede ser por la mala manipulación de la pieza de mano, en donde se producen quemaduras corneales que se les vamos a presentar más adelante, ¿no? ¿Qué pasa qué riesgo podemos tener al realizar una mala incisión a la hora de hacer nuestra cirugía de catarata? Pues la más temida de todos, que es endoftalmitis, que no es el tema a hablar el día de hoy, y la otra pues es la quemadura corneal por facomulsificación. ¿Cuándo se da esta quemadura? Pues cuando la incisión es angosta y una anchura no es tan adecuada, y una mala manipulación de la pieza de mano. Cuando intentamos, por ejemplo, ir por un resto cortical hacia una periferia, o hacia abajo o hacia arriba, la pieza de mano siempre tiene que estar en el centro de la cámara anterior. De esa manera, pues, no se va a manipular de manera errónea el endotelio ni el epitelio de la córnea. Esto es lo que le comentaba. Otra cosa importante es cómo se mete la pieza de mano desde el medio externo hasta la cámara anterior, donde aquí podemos ver donde hay una herida tunelizada bastante larga, y acá al otro lado una herida pues con un trayecto estromal bastante corto, que es lo más correcto. ¿Qué pasa cuando se hace una herida estromal larga? Pues hay más facilidad de fuga de líquido humor acuoso, de líquido que tira la infusión de la pieza de mano. Y también más riesgo para producir quemaduras corneales. Este es un esquema gráfico básicamente de cómo se ve en un espacio virtual la pieza de mano a la hora de meterlo a una incisión, cuando intentamos moverlo hacia arriba, hacia abajo, hacia un costado o al otro, en donde cada movimiento de esto que nosotros hagamos a la hora de realizar nuestra cirugía de faco, pues va a producir una mayor daño a lo que es el epitelio y el endotelio de la córnea, y por ende vamos a tener una cirugía un poco más complicada y un postoperatorio bastante inflamado, doloroso, hasta podemos llegar a causar una distrofia o una descompensación corneal. Pues como conclusiones, es muy importante asegurar la posición de la cabeza del paciente para evitar maniobras forzadas con el mango de facomulsificación. Planificar una cirugía, porque no todas las cirugías pues tienen una misma rutina, por decirlo así, y hay que saber dónde vamos a hacer las incisiones de entrada, el instrumental, ¿verdad? Para así poder tener poco o evitar las complicaciones intraoperatorias. Utilizar el instrumental más adecuado para cada propósito. Adecuada posición de las manos del cirujano para evitar posiciones poco ergonómicas, o sea, la comodidad básicamente de nosotros que vamos a operar las cirugías. Si existieran complicaciones relacionadas con la incisión, considerar cerrarla y practicar una nueva incisión, que la verdad que poco lo hacemos y nos aferramos a que podemos terminar una cirugía por una incisión que la verdad está muy amplia, una anchura muy grande, y tenemos complicaciones con fuga de humor acuoso y de iris hacia el exterior. Estar siempre preparado para solucionar una complicación incisional. Y por último, pues es necesario recordar que una complicación en incisión puede complicar toda la cirugía y llevarnos a ruptura de cápsula posterior, vitrio en cámara anterior, entre otros, ¿sí? Hasta desprendimientos de retina si no pedimos ayuda o acudimos a las manos correctas a la hora de tener una complicación de incisiones. Es un tema bastante corto y bastante importante, pero sí tener en consideración para no cometer esos errores, ¿sí?
¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta? ¿Algún comentario? Una pregunta. Al principio de la cirugía se va a poner un puntito para corregirla. La literatura dice que lo ideal sería cerrarla y hacer otra incisión. Hacer otra incisión. Para que no haya fuga. Más que todo del iris porque se te enclava en la herida y produce bastante inflamación o sangrado. Ahí pues para agregar hay que tomar en cuenta, o sea, desde el inicio revisar al paciente y lo que tiene y eso para saber nosotros dónde vamos a hacer las incisiones. Ver si tiene uterismo, si tiene una opacidad corneal, si hay sinergias periféricas, pues tenemos que hacernos un ladito de todas estas afecciones para pues que igual no tengamos problema en la visualización después de una incisión. Y pues desde el acomodo del paciente, de que nos acomodemos nosotros, pues vamos a tener la comodidad durante la cirugía. Las sesiones también tomar en cuenta el astigmatismo más curvo, que es donde normalmente debemos realizar la principal. Pero también, o sea, en cuanto a nosotros nos sintamos seguros y más con, normalmente, pues como hemos visto, la cirugía cada vez se hace más, como ya más refractiva de que el paciente quiere quedar bien, pero pues igual eso se deja más para en manos de cirujanos expertos y nosotros siempre guiarnos por donde tengamos mejor movilidad de los instrumentos. Normalmente pues en incisión córnea temporal, la principal, y pues las secundarias se hacen en hora 3, 2 más o menos, y en dependencia en cómo necesitamos nosotros. Y que desde ese inicio, desde los primeros pasos, pues nosotros podemos tener complicaciones que nos va a ir dificultando la cirugía y que podamos tener complicaciones durante toda la cirugía. ¿Todo bien? Está bien. Todo. Vale. ¿Hay tiempo para otra presentación o...? Y bueno. Sí, pero a veces mañana no va a haber nadie. No va a haber nadie. Sí, la próxima. Sí, sabemos. No han confirmado, si no, si estoy allá. No chistes. Ver cómo hacen. Aris Vision. Aris Vision, tu USB. Tu USB. A ver, ¿por qué no?